Buenos días, bienvenidos a la casa de oración Jesús es el camino. Bienvenidos al servicio dominical. Le damos las gracias al Señor por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios con todos los que escuchen este mensaje. Esperemos que llegue a muchas personas, que usted disponga este tiempo para escuchar al Señor, separe este tiempo para Él, traiga su Biblia a la mano, abra su corazón, porque el Señor le va a hablar el día de hoy. Vamos a tocar un tema importante. Seguimos en la misma serie que hemos estado, fuerzas espirituales. Amén. Le damos las gracias entonces al Señor. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que seas tú dirigiendo este mensaje. Seas tú hablando a nuestros corazones. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Eres maravilloso. Cuanto más yo me meto profundizando en la palabra, orando, buscando la dirección del Señor, más maravillas encuentro. Encuentro que el Señor es tan bueno, todo lo que ha dispuesto para nosotros, una gracia completa, una ayuda completa. Vamos a hablar de eso también el día de hoy. Te damos las gracias, Señor. Alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador y Él está aquí hoy día, le quiere salvar a usted, le quiere salvar a usted. Levante sus manos hacia el Señor y dígale: Señor, te necesito. Háblame el día de hoy, ayúdame. Señor, ayúdame, libértame, Señor, libértame. Yo te necesito a ti, mi Dios. Perdóname por mis pecados, por haber estado tan equivocado, siguiendo direcciones equivocadas, rechazando las oportunidades que me has dado. Señor, perdóname, Señor, porque una y otra vez he dejado pasar las oportunidades que me has dado. Perdóname, Señor, perdóname. Tú eres el único que me puede sacar de esto. Te necesito, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito el nombre del Señor, el nombre de Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús fue enviado a usted, hermano, hermana, a usted, amigo, amiga, para salvarle, para sacarle de cualquier situación en la que usted se encuentre. Jesús dijo: yo he venido por los pecadores, yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y Él dijo que dejaría sus 99 ovejas por ir tras esa oveja perdida. Gracias, Señor, Él es bueno, Él está aquí y le quiere ayudar. Disponga entonces su corazón el día de hoy para escuchar lo que el Espíritu Santo le va a hablar el día de hoy. Gracias, Señor, gracias. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo el día de hoy para que Él se mueva aquí entre nosotros, esté ahí, entre en el hogar de usted. Él va a entrar en el hogar de usted si usted le da ese espacio. Si usted dispone este tiempo para escuchar su voz, Él va a entrar. Él quiere, solamente está buscando al Señor corazones dispuestos. ¿Será el suyo? El día de hoy usted dispondrá su corazón realmente para hacer lo que el Señor le llame a hacer el día de hoy. Gracias, Señor. Amén. El título de este mensaje es Disponiendo el corazón para vencer la oposición. Es decir, disponer el corazón para dejar de pecar. Pero para dejar de pecar hay oposición. Va a haber oposición, se presenta oposición. Y tenemos que disponer nuestro corazón para vencer, superar esa oposición. Amén. En esta serie que he titulado Fuerzas Espirituales, porque hay fuerzas espirituales de maldad y fuerzas espirituales de Dios. Ambas fuerzas están alrededor nuestro. Las fuerzas espirituales de maldad que entran en nosotros producto de nuestro pecado, de la práctica del pecado, entran fuerzas espirituales de maldad para hacernos daño, para arruinar todo nuestro plan y para que hagamos el plan de ellos, no hagamos el plan de Dios. Y por otro lado están las fuerzas de Dios, las fuerzas del Espíritu Santo, que están para sacarnos del camino equivocado y para llevarnos al camino de luz. Amén. Él es el Señor el que nos viene a ayudar para que nos reconciliemos con Dios, para que vivamos siempre con Él, unidos a Él y nunca separarnos de Él. Esa es la fuerza del Espíritu Santo, que es superior a todas las fuerzas. No hay quien pueda con el Señor y Él está con nosotros y nos quiere ayudar. Pero nosotros estamos al medio, y al medio entre nosotros y el Señor, que está nuestro pecado. Lamentablemente hemos hablado de las terribles consecuencias de pecar y cómo el pecado nos separa de Dios, Por eso es que es terrible. Tenemos a un Dios que nos quiere ayudar, que nos quiere salvar, y nosotros aquí pudiendo recibir todo eso que Dios tiene para nosotros, pero que nos interrumpe en el medio, nuestro pecado, que nos separa de Él. Y Él nos quiere ayudar y ha dispuesto ayuda para nosotros. Hemos visto las terribles consecuencias de pecar
Y lo vamos a seguir viendo el día de hoy, en la siguiente reunión, porque es inagotable, es realmente muy alto el precio que se paga por pecar, muy alto. Y sí podemos salir de esa condición, hermanos, sí podemos salir. Dios ha dispuesto ayuda para nosotros, porque no hay forma de entrar al cielo mientras estemos practicando pecados, no hay forma. Ningún pecador entrará en el reino de los cielos, hermano, ningún pecador. Por eso es que Dios, como nos quiere salvar, ha dispuesto ayuda para nosotros, para sacarnos de esa condición. Nosotros tenemos que vencer el pecado para entrar en el reino de los cielos. Y Dios ha dispuesto ayuda para nosotros, porque nosotros no podemos vencer el pecado. No podemos, solos no podemos. Definitivamente no podemos. Necesitamos la ayuda del Señor, necesitamos su gracia. Él ha dispuesto gracia. Esa gracia la necesitamos. La gracia es la ayuda, el favor de Dios para poder vencer el pecado, para poder entrar en la vida eterna. Amén. Dios ha dispuesto ayuda para nosotros, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, disponer nuestro corazón para que esa gracia la podamos recibir. Es decir, la gracia Él la da, pero es como que estuviera ahí en los aires y nosotros tenemos que agarrarla y traerla hacia nosotros. La gracia Él la da, pero nosotros tenemos que recibirla. Tenemos que disponer nuestro corazón para que esa gracia llegue a nosotros. Entonces, depende de nosotros que la recibamos. Él ya la dio, ya dispuso Él ayuda para nosotros. Desde que envió a su Hijo Jesús, envió ayuda para nosotros. Amén. Depende de nosotros recibirla. Entonces, y ahí en el medio, lo que nos impide recibir justamente esa gracia que es el pecado. El pecado se mete ahí en nuestra vida, nos convence a nosotros de seguir pecando y se vuelve un señor, hemos dicho, nuestro. Y no podemos dejar de pecar, seguimos. Entonces, ahí está, que nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para renunciar a todos esos pecados que nosotros identifiquemos, todos. ¿Por qué? Porque nos separan de Dios, nos separan y nos impiden recibir esa gracia. Nuestra práctica de pecado nos impide recibir la gracia del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que es ancha la puerta para los que se pierden y es angosta la puerta para los que se salvan. Es decir, muchos se pierden por el pecado, no entran al reino de los cielos. O sea, el pecado está arrastrando a la inmensa mayoría de gente que se los está llevando al infierno y no van a poder entrar en el reino de los cielos. Así es, esa es la verdad, hermano, hermana, esa es la realidad. Pero nosotros, aquí la humanidad está totalmente engañada creyendo que no pasa nada con su pecado. No pasa nada. Eso es el gran engaño del diablo, lo hemos estado hablando en las reuniones anteriores. El gran engaño del diablo, yo creo que hay varios. Yo creo que el primer gran engaño del diablo ha sido hacernos creer que Él no existe. Él no existe. Y que no está acá y que nosotros simplemente hacemos nuestra voluntad y no hay nadie que influya en nosotros. Que no existen los espíritus inmundos, demonios, mentira. Ese es el gran engaño, creo yo, del diablo hacia la humanidad. Pero el segundo gran engaño es el que yo he mencionado antes y es hacernos creer a nosotros que si pecamos, pues no pasa nada. Y que podemos seguir viviendo pecando y como lo hemos venido haciendo toda nuestra vida. Y que no pasa nada. Pues hemos dicho que sí pasa. Y venimos hablando de esto desde varias reuniones atrás, de las graves consecuencias de pecar. Gravísimas consecuencias. Terrible. Entonces decimos que es ancha la puerta para los que se pierden. Es ancha la puerta de los que se están yendo al infierno por su pecado. Y es angosta la puerta de los que se están salvando. Eso dice la Escritura. A pesar de que Dios nos ama, porque es cierto que Dios nos ama a todos. Fíjese, yo he escuchado varias veces, seguramente usted también lo ha escuchado, que como Dios nos ama, hay algunos que dicen así, ¿verdad? Que Dios nos ama y como Dios nos ama, no va a permitir, no va a dejar que yo me vaya al infierno. Porque me ama, pues. ¿Cómo va a dejar Él que me ama que yo entre al infierno? Yo he escuchado eso varias veces. Pero fíjese, el Señor diferencia a la persona de su pecado. Es decir, Dios nos ama, efectivamente nos ama a todos, pero aborrece nuestro pecado. Es decir, el Señor nos separa a nosotros de nuestro pecado. Nos ama a nosotros, pero no ama nuestro pecado. No acepta nuestro pecado, lo rechaza, lo aborrece. Y por lo tanto, por nuestro pecado, nosotros no podemos agradar a Dios, no podemos entrar en el cielo.
¿Se da cuenta? A pesar de que nos ama. Entonces, ¿es cierto que nos ama? Sí, sí es cierto que nos ama a todos. Yo he escuchado también de parejas del mismo sexo, ¿verdad? Parejas del mismo sexo que dicen que como Dios los ama, como Dios es amor y ellos se aman, pues Dios está de acuerdo con ellos, con lo que hacen. Porque Dios es amor y ellos se aman. Por lo tanto, Dios está de acuerdo con su relación. Pero eso también es falso. Porque efectivamente Dios es amor. Y efectivamente Dios los ama a ellos. Sí, los ama como nos ama a todos. Como ama a los terroristas, ama a los delincuentes, ama a los blancos, a los negros, a los de todas las religiones. A ellos también los ama. Pero no ama nuestro pecado. Aborrece nuestro pecado. Y lamentablemente por nuestro pecado viene la condenación. A pesar de que nos ama. ¿Se da cuenta? Nos ama, pero igual nosotros por nuestro pecado nos condena. Ese es el problema. Él no nos condena, fíjese. Somos nosotros los que nos condenamos por nuestro pecado, por nuestra práctica. Porque Él no nos condena. Las leyes están dadas ya. Las leyes están dadas ya afuera. Si usted va en su automóvil y se cruza la luz roja y a usted le ponen una multa grande, usted no debería culpar al que le puso la multa. Sino es usted el que transgredió las leyes y se cruzó esa luz cuando estaba en rojo. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros somos los que tenemos que pagar por esa multa, esa infracción de tránsito, que es nuestra responsabilidad. No podemos culpar a la autoridad que dio la norma de la multa que nos han puesto. Así igual en este caso. Si nosotros hemos cometido pecado, nosotros somos los responsables de las consecuencias. Y eso es lo que quiero señalar una y otra vez en este mensaje, lo voy a hacer así, porque ya ha venido circulando una mentira de hace mucho tiempo, que es que el hombre culpa a Dios por sus pecados. O sea, comete faltas y luego cuando vienen las consecuencias, culpa a Dios por las consecuencias de su pecado. Terrible, ¿no? Nosotros somos los responsables de esa consecuencia de lo que estamos pasando, de cómo estamos viviendo el día de hoy. Pero quiero seguir. Tenemos el caso también de una madre de un adicto. Quiero seguir en la diferencia entre el pecador, a quien Dios ama, del pecado, que Dios aborrece. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Fíjese el caso de una madre de un adicto. La madre tiene un hijo adicto a las drogas. Y ese hijo adicto duerme en las calles, es decir, la pasa muy mal. Esa madre ama a su hijo, pero aborrece el pecado de su hijo, aborrece las drogas, aborrece que él tenga esa conducta, porque sabe que le hace daño, sabe que eso está destruyendo su vida. Entonces esa mujer ama a su hijo, pero aborrece esa conducta de su hijo. Entonces así hay que separar a la persona de su conducta, a la persona de su pecado. Dios hace esa misma separación. Otro ejemplo le voy a dar. El juez, un juez que tiene un amigo a quien conoce de hace muchos años atrás, un buen padre de familia, un hombre caritativo, generoso, pero cometió un error, abusó de una jovencita. Ese amigo suyo, y ahora a este juez le toca llevar ese caso. Y tiene a su amigo, a quien ama, de hace muchos años, pero este amigo que se ha comportado muy bien en su familia, un padre, como le digo, un buen padre, generoso, que siempre estaba ahí siendo un padre responsable para con sus hijos, pero cometió un delito con una jovencita a quien abusó de ella. ¿Qué tiene que hacer ese juez entonces? Ese juez lo tiene que condenar, porque si ese juez es justo y ese varón efectivamente ha cometido esa falta, ese juez lo tiene que condenar a pesar de que ama a esa persona. La ama, es su amigo, pero tiene que condenarlo. Pero puede que su amigo le diga, ¿no? Pero tú me conoces, tú sabes que yo he sido bueno, mira, yo he sido caritativo, yo he dado estas donaciones, yo he ayudado aquí, allá. ¿Y qué tiene que hacer el juez con eso? El juez tiene que administrar justicia. Y así ese señor haya sido una persona muy buena, muy caritativa, haya dado grandes cantidades de dinero en donaciones, en ayuda al prójimo, esa persona está siendo llevada a juicio por un pecado, por un delito, y el juez tiene que condenar ese pecado y lo tiene que llevar a prisión igual. Es decir, nuestras buenas obras,
lo bueno que haya sido usted o que sea usted, las cosas buenas que haya hecho, no limpian su pecado, no borran su pecado. Y todos vamos a ser condenados por nuestros pecados, así hayamos hecho grandes obras, muy buenas obras, hayamos donado millones de dólares. Si es que tenemos pecados, hemos cometido pecados, vamos a ser condenados por ellos. Y así está toda la humanidad. Fíjese, nada limpia nuestros pecados, nada los puede limpiar, nada que nosotros hagamos puede limpiar nuestro pecado. Dice la Escritura que ese pecado no lo podemos borrar, la paga del pecado es muerte, es decir, todo pecador tiene que pagar por su pecado y lo paga con su vida, es decir, no entra a la vida eterna por el pecado. Y todos hemos pecado, todos somos pecadores. Fíjese, esa es la condición del hombre. El hombre, la mujer, todos estamos condenados a no entrar en el reino de los cielos, no alcanzar la vida eterna por nuestros pecados. Esa es la condición de todos nosotros, porque todos hemos cometido pecados y no podemos borrar esos pecados nosotros, no lo podemos hacer, no hay forma. Eso dice la palabra de Dios, el Señor lo dice. Esa es nuestra condición. Fíjese que dice en el libro de Romanos 3:23, que estamos destituidos de entrar en la gloria de Dios, estamos destituidos de entrar en el cielo, en la vida eterna. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. ¿Qué dice Romanos 6:23 ahora? Que la paga del pecado es muerte. Es muerte, significa separación de Dios, estar apartado de Dios, no ir al cielo. Esa es la paga por nuestro pecado. Esa es entonces la condición del hombre. Así estamos nosotros, el hombre, la mujer, todos hemos pecado, así estamos. Esa es la realidad. Y de ahí no nos escapamos. Pero no, gracias a Dios no termina todo ahí. El Señor tanto nos ama, tanto amó Dios al mundo, tanto ama Dios al mundo, a nosotros pecadores, que envió un plan de rescate, una misión de rescate para salvarnos a nosotros. Envió, sí, ayuda para nosotros, para podernos sacar de esta condición de que todos nos estamos yendo al infierno. Hay una ayuda, pero depende de nosotros que podamos acogernos a esa ayuda. ¿Hay un plan de rescate? Sí, hay un plan de rescate. Porque dice la Escritura también en el libro de Romanos 5:20 que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, sobreabunda la gracia. Es decir que sí, el Señor sabe que somos pecadores, pero nos quiere ayudar y envía gracia para nosotros, envía ayuda. Ha provisto ayuda para nosotros, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y ahora vamos a ver. Tenemos que hacer que esa gracia llegue a nosotros para poder salvarnos. Dios sabe nuestra condición, Dios nos ama y nos quiere sacar de esa condición, pero recordemos, ¿qué nos llevó a esa condición? Nuestro pecado. Entonces, ¿qué nos tiene que sacar de eso? Que nosotros tenemos que renunciar a ese pecado, decidir renunciar a ese pecado. Por ahí va el asunto. Porque Dios nos quiere salvar. Pero depende de nosotros que nosotros decidamos renunciar a todos esos pecados. ¿Qué dice en San Lucas 5:32? San Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, dice Jesús, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, ahora estamos hablando de que Dios envía a Jesús para salvarnos a nosotros, sacarnos de esa condición de pecado. Y Jesús dice que Él no ha venido a llamar a los justos, sino a llamar a los pecadores. Él ha venido a buscar a los pecadores para salvarlos, para que vengan al arrepentimiento, dice Lucas 5:32. También en San Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús ha venido a salvar a aquellos que estábamos perdidos por el pecado. Amén. Lucas 15:7 ahora dice, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Si se da cuenta, en esos versos hay algo en común, que es que el Señor tiene sus ojos puestos en los pecadores y que se goza el cielo y Dios de que un pecador se arrepienta.
Es decir, el Señor no mira nuestro pecado para condenarlo, no lo mira así. Él lo que nos mira es con misericordia, porque nos quiere salvar, le quiere salvar a usted. Usted no se vea, si usted está en pecado, usted no se vea como derrotado, no se vea como que no puede salir, porque Dios ha enviado ayuda. Y estos versos que le he señalado demuestran eso, que Jesús ha sido enviado a salvar a los pecadores. Él ha venido por los pecadores para salvarlos. Él ha venido a salvar lo que se había perdido y que hay fiesta por cada pecador que se arrepiente, fiesta en el cielo. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere transmitir, que Él nos quiere sacar de esa condición. Dios nos ama, sí, Dios aborrece al pecado, pero nos quiere salvar. Entonces, estamos nosotros acá con el problema del pecado, pero está Dios ahí cerca a nosotros, que nos quiere salvar y ha dispuesto gracia para nosotros. Entonces, ¿qué está al medio entre Dios y nosotros? Lamentablemente está el pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Pero si nosotros disponemos, fíjese, si nosotros disponemos nuestro corazón para renunciar a ese pecado, ahí sí podemos alcanzar la gracia. Entonces, hoy día en eso nos vamos a enfocar, en qué es lo que debemos hacer para nosotros poder acercarnos a Dios, poder recibir esa gracia y podamos reconciliarnos con Dios y salir de este problema en el que nos hemos metido nosotros por nuestro pecado, por nuestra práctica de pecado. Amén. Entonces el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja del cielo, nos aleja de las promesas de Dios, nos aleja de la salvación, a pesar de que tenemos a un Dios que nos ama y nos quiere salvar. Entonces el problema es nuestro pecado, ese es el problema. Y hemos dicho que Dios dispuso gracia para ayudarnos y sacarnos de esa condición. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ahora sí vamos a lo que debemos hacer. Debemos rechazar todo pecado. Ahora, ¿qué nos pide el Señor? No nos pide obedecer, fíjese, todavía no nos pide obedecer. Nos quiere ayudar para que podamos obedecer, nos quiere ayudar para que podamos vencer el pecado. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? El Señor mira nuestro corazón, nos quiere ayudar, ha dispuesto gracia para nosotros, nos mira nuestro corazón. Y quiere que nosotros, en el ejercicio de nuestra voluntad, decidamos rechazar todo pecado. En el ejercicio de nuestra libre voluntad, decidamos apartarnos de todo pecado y de todo lo que nos separa de Dios. Eso es lo que nos pide el Señor. Es decir, Dios, para poder sacarnos de esa condición, hermano, hermana, si usted está en una condición así, que le ha estado fallando al Señor, y a pesar de que sabía de la palabra de Dios, usted ha seguido pecando, ha seguido haciendo su voluntad, a veces hacía algo correcto, a veces no, ha estado jugando con esto, no se ha sometido a la palabra de Dios, que eso es la mayoría de las personas que están en la iglesia. Y por supuesto es la totalidad de las personas que no conocen de los caminos del Señor. Si usted está en esta situación, entonces el Señor lo único que le pide es que usted, en el ejercicio de su voluntad que se le ha dado, porque el Señor nos ha dado voluntad propia para que nosotros decidamos nuestra vida, nuestro camino, que en el ejercicio de nuestra voluntad decidamos apartarnos de todo pecado. Decida usted, quiera usted hacerlo. No que lo pueda hacer, porque nosotros hemos dicho que no podemos vencer el pecado, porque hay fuerzas espirituales de maldad que nos lo impiden. Pero si usted decide, Él le ayuda. Dios envía gracia para que usted pueda vencer esas fuerzas espirituales. Él hace que usted las pueda vencer. Nosotros solos no podemos. Pero esa ayuda, esa gracia viene si usted decide. Si usted, en el ejercicio de su libre voluntad, de su libre albedrío, decide renunciar a todo pecado, renunciar a todo lo que le separe de Dios y decidir hacer lo que Dios quiere que usted haga. Usted decidir hacer lo que Dios quiere, no eso que ha venido usted haciendo antes. Fíjese, hasta ahora es decidir, es nuestra voluntad. Quien haga eso haría que usted pueda recibir esa gracia que necesita para que pueda hacer eso que está decidiendo, para que pueda lograr eso. Nosotros solos no podemos, solos hemos dicho que no podemos, pero si usted decide y el Señor ve en su corazón que esa decisión es legítima, y vamos a descifrar un poco esa decisión aquí, esa voluntad, el Señor envía gracia para usted, o mejor dicho, ya esa gracia está dispuesta para usted y la va a poder recibir. Ya Él la envió.
ya está dispuesta esa gracia, usted la va a poder recibir y va a poder vencer ese pecado que antes no podía vencer. Antes no podía vencer ese pecado, pero con la gracia de Dios, producto de esa decisión de usted, del ejercicio de su voluntad, de esa facultad que tiene usted para decidir, usted decide apartarse del pecado y todo lo que hemos dicho, de todo lo que le separa a Dios, y la gracia de Dios usted la puede recibir y puede vencer ese pecado, puede llevar a cabo esa decisión. Ahí está, ese es un regalo, ese es el regalo del Señor. Depende de nosotros recibir ese regalo. Depende de nosotros, fíjese hermano, hermana, depende de usted si usted sigue pecando o usted deja de pecar. Depende de usted, porque la ayuda del Señor ya está. Depende de su decisión, de esta decisión que estamos hablando, depende de su voluntad. Usted decide, ¿quiere seguir igual o quiere cambiar? ¿Quiere seguir en esta vida de pecado allí con muchos problemas y sin ver la ayuda del Señor? Porque, como le digo, las promesas del Señor no las puede recibir por ese pecado que le separa a usted del Señor. Pero depende de usted si decide cambiar o se queda como está y sigue así separado de Dios. Depende de su corazón, depende de usted. Evidentemente, lo que el Señor nos llama, lo que el Señor quiere y nos llama en la palabra de Dios es a que nos arrepintamos de todo pecado. Si usted se arrepiente de todos sus pecados, hermano, esto se comienza a ser efectivo en su vida. Se comienza a ser efectivo en su vida. Pero hay casos que ya ni siquiera se puede uno arrepentir porque ya ha cometido tantos errores que ya no funciona el arrepentimiento. No se puede arrepentir porque sigue volviendo a caer en pecado y sigue volviendo a caer en... Como que no se puede arrepentir. Entonces, para ellos, el Señor ha dispuesto esa gracia. Porque dice la Escritura, en Gálatas 6:7, que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abundó el pecado, hemos dicho, sobreabunda la gracia. Eso está Romanos 5:20, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Eso qué quiere decir? Que para los que han cometido estos errores tantas veces, le han fallado al Señor una y otra vez, el Señor les ha dado oportunidades y han vuelto a caer, han vuelto a fallar, pues sigue habiendo gracia, sigue habiendo ayuda del Señor. El Señor no se ha decepcionado de usted y le quiere ayudar. Y como usted se ha convertido en un pecador, pues reincidente, ¿qué dice el Señor? Que Él trae abundante gracia para usted. Es decir, la ayuda para usted es mayor, porque ciertamente la necesita. Pero entonces, nuevamente, depende de nosotros. Depende de nosotros, porque hay algunos que creen que ya el Señor no lo va a ayudar, porque ya se siente uno que todo lo ha hecho mal. Pero el Señor no le mira así a usted. El Señor le quiere rescatar. Entonces, si bien es cierto que el Señor nos quiere ayudar, también es cierto que hay consecuencias por nuestros pecados que hemos cometido, sí hay, hemos dicho, sí las hay. Y eso ciertamente complica la situación. Entonces estoy presentando los factores, todos los elementos que hay en juego, los estoy presentando. Y me faltan algunos más. Por un lado está nuestro pecado que nos separa de Dios. Por otro lado está el Señor con su gracia que viene a rescatarnos. Por otro lado que está las consecuencias de haber estado pecando. Hay consecuencias de haber estado pecando. Sí, de esto hemos hablado en esta serie, en los mensajes anteriores, y justamente este mensaje intenta traer luz a usted para que lo saque de esa mentira del diablo en estar culpando al Señor de lo que nos está pasando porque no me responde, porque pareciera que no me escucha. Y eso quiero establecer en este mensaje, en el anterior también, que la situación que está atravesando usted, tal vez este dolor que está pasando porque usted no está viendo la respuesta del Señor todavía, es que usted, lo que le está pasando a usted es que usted está cosechando de lo que sembró. Usted está cosechando de la consecuencia de su pecado. No es que el Señor se esté retrasando, no es que el Señor no le escuche, es que usted ha estado pecando, ha estado rechazando las oportunidades que el Señor le dio, no ha estado dándole primer lugar al Señor. El Señor le ha estado hablando de una y de otra manera, le mandaba sueños, le mandaba palabras, le mostraba su pecado para que se arrepienta, para que corrija, y por haber razones ignoró el mensaje, no lo hizo, y ahora la situación se le complica a usted, se le complica a la persona donde realmente sufre, porque no ve la respuesta del Señor en sus oraciones, no ve que las cosas mejoren.
Pero no es por culpa del Señor, no es porque el Señor se retrase, no es porque no le escuche, es que usted está cosechando de lo que sembró. Usted está cosechando de todo eso que usted le ha venido rechazando al Señor. Todas esas oportunidades que usted se ha negado a hacer la voluntad del Señor, que no ha respondido al llamado del Señor. Entonces muchos creyentes que están en pecado, ahora les cuesta salir, quisieran salir y les cuesta agradar a Dios, les cuesta hacer la voluntad de Dios, no la logran hacer, no pueden salir y sienten que están atascados, no pueden salir. Y es que están cosechando de lo que han sembrado. Si la situación se les complicó, porque han estado alimentando a unas fuerzas espirituales de maldad que ahora han puesto mucha oposición. Y por otro lado se han apartado del Señor porque lo han rechazado una y otra vez. Y esta situación se puede complicar aún más. Fíjese, el caso de usted, al menos usted está escuchando este mensaje, pero hay algunos que ya ni siquiera escuchan los mensajes, ya no van a la iglesia. Y hay algunos que incluso creen que están en esta situación, pero creen que están bien. Ya esos casos son peores ya, porque es una ceguera total, que están en pecado y creen que están bien. Y hay otros, como les digo, que ni siquiera escuchan mensajes, ya no quieren saber nada del Señor, ya se han apartado. Entonces, si usted está escuchando este mensaje, y usted está prestando atención y quiere cambiar, amén, su estado no es tan crítico como otros. Entonces, el Señor también tiene gracia, realmente tiene gracia para todos, los quiere ayudar a todos, pero el caso de usted no es tan grave como otros. Amén. Hay casos, por ejemplo, de hermanas que estuvieron luchando por sus matrimonios, porque su esposo vuelva. Pero en el camino parece que se cansaron, creyeron que el Señor no les escuchaba y lamentablemente abrieron más puertas y finalmente terminaron en otro compromiso. Se casaron con alguien más, se casaron con otra persona. Entonces esa situación se complica más. ¿Se da cuenta? Hay situaciones que son más graves, que son más complicadas, más pecado y más alejados del Señor. Este no es su caso, amén. Entonces hay gracia para usted y el Señor le quiere sacar de ahí. En Gálatas 6:7, que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, eso recogerá. Entonces, hay creyentes que están buscando la ayuda del Señor, están orando, están pidiendo la ayuda del Señor, pero no ven la respuesta del Señor y como que se cansan y dicen, pero ya lo intenté y no responde el Señor, ya lo intenté, no funciona, es que Dios se tarda, Dios no me escucha. No, como le digo, no. El Señor no está respondiendo porque usted está cosechando de lo que ha sembrado. Usted está cosechando de lo que ha sembrado. El Señor le quiere ayudar, pero hay algo que se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir la promesa de Dios, la palabra de Dios, que dice eso, que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Entonces eso también se tiene que cumplir porque es una promesa. Y el Señor no puede ir en contra de eso. Entonces está eso seguramente en pleno cumplimiento. Está cosechando usted de lo que sembró, de ese pecado. Y no se queje, entonces no se queje porque Dios no se tarda. Dios nunca se tarda. Ni nada de eso que hemos dicho, ni no le escucha, no, nada de eso. Sino que está usted cosechando de lo que sembró. De ese pecado que usted creía que no pasaba nada, sí pasó. Y sí está pasando. Que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. No es entonces que Dios se tarde, no es que no le escuche, no es eso. No tiene nada que ver el Señor acá. Es usted y la consecuencia de su pecado. Ese tiempo que no ve la respuesta del Señor, ese tiempo de dolor, cada vez que usted está experimentando esa sequía que se hace interminable, donde usted no ve que las cosas cambien, esa es la consecuencia de su pecado. ¿De qué pecado? Pues sí, de esos resentimientos que usted tal vez guardó alguna vez, de esa crítica, está criticando a los demás, está mirando la paja en el ojo ajeno, esa queja, esa falta de misericordia, esos pecados tenían sus consecuencias, sí, ahí están las consecuencias, ya las está experimentando, que no ve la respuesta del Señor todavía. Y no son las únicas consecuencias, ya hemos dicho, hay más, pero esa es una parte de las consecuencias, es esto. Esas reacciones emocionales, carnales, dar rienda suelta a su carne, hacer lo que quiere, hacer lo que le parece a su manera, pues todo eso, hermano, hermana,
trae consecuencias y es un precio que pagar. Y eso se da ahora. Por eso muchos no ven la respuesta del Señor, no ven cambios, no ven salidas. Está cosechando de lo que sembró. Y no culpe a Dios, lo repito, porque no se queje del Señor, porque lo único que haría es extender más el dolor, porque se estaría acercando a Él de la manera incorrecta. Usted tiene que asumir su responsabilidad y decir sí, esas son las consecuencias de mi pecado, y así acercarse al Señor de manera correcta. ¿Cómo? Pidiendo misericordia, porque lo bueno del Señor es que la gracia está ahí, y Él dice que donde abundó el pecado sobreabunda la gracia. Entonces sí nos quiere ayudar, sí está dispuesta a la gracia, pero acérquese de la manera correcta, acérquese confiadamente, dice la Escritura, al trono de gracia para alcanzar misericordia. Entonces lo que usted necesita es reconocer su falta y acercarse de manera correcta. Señor, perdóname, Señor, por mis pecados, perdóname por haberte ignorado tantas veces, por haber despreciado, Señor, todos esos sueños, esas oportunidades que me diste. Y yo seguí dando rienda suelta a mi carne, seguí dando rienda suelta a mis emociones, a mis reacciones emocionales, culpando, señalando las faltas de los demás. Acérquese usted al Señor con un corazón que reconoce su falta para alcanzar misericordia. ¿Y qué más dice? Y hallar gracia. Es decir, el Señor le quiere ayudar, y allí es donde puede usted alcanzar gracia. Porque dice la Escritura en Gálatas 6:7, nuevamente, que no se engañen, Dios no puede ser burlado, no se engañen. Es decir, no se engañen ustedes creyendo que el que está mal es el Señor. No se engañen creyendo que el causante de todo es el diablo. El diablo es el culpable de todo lo que me pasa. Pues fíjese que no, porque usted es el que lo invitó a ese diablo a su vida. Usted es el que le abrió las puertas. Es decir, nosotros no podemos culpar ni a Dios ni al diablo, sino simplemente asumir las consecuencias de nuestro pecado y acercarse correctamente. Todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Porque el que siembra para su carne, Gálatas 6:8, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Se da cuenta? El que entonces ha estado allí agradando a su carne, alimentando a su carne, ha estado sembrando a su carne, pues va a cosechar corrupción. Esto, todo se comienza a desmoronar, no funcionan las cosas, corrupción, se corrompe, las cosas no funcionan bien. Usted intenta orar y no puede. Usted intenta ayunar y no puede. Usted intenta agradar al Señor y no puede. Intenta obedecer, no puede. Estudia la palabra de Dios, se le olvida. Se interesa en un estudio, no funciona. Lo deja a medias. Nada, no funciona nada. Porque ya todo se corrompe. ¿Por qué? Porque usted está cosechando de lo que sembró. Sembró para su carne y de su carne está cosechando corrupción. Gálatas 6:8. Y muchas veces, fíjese, cuando nosotros sucede eso, ocurre esa oposición, pues no la comprendemos porque es una oposición, es decir, como que las cosas no funcionan nada, intento hacer eso y no funciona, no logro ser constante en lo que quiero hacer para el Señor, no logro ni siquiera tener buenos tiempos de oración, no logro estudiar la palabra, no logro agradar al Señor. Hay una oposición grande, hay una consecuencia de nuestro pecado. Quiero hablar un poco allí de la oposición, de todo esto que se presenta ahí para perturbar nuestro avance, que no nos deja avanzar, que no nos deja agradar al Señor. Esa oposición espiritual, ciertamente, son fuerzas espirituales de maldad que se meten en nosotros y no nos dan claridad ni siquiera en lo que vemos, en nuestros pensamientos, en lo que hacemos para el Señor, no, bloquean todo. ¿Por qué están ahí esas fuerzas de oposición? ¿Por qué están ahí? ¿Porque el diablo las puso? ¿Pero por qué las puso? Pues porque nosotros le abrimos la puerta. Porque en una persona que no le abrió la puerta, eso no hay. Pues no hay. Es el creyente que por su pecado le abre la puerta e invita a esas fuerzas espirituales de maldad que se presentan ahí, comienzan a obstruir todo, a malograr todo, a contaminar todo, que dice, a corromper todo. Dentro de usted y fuera de usted. Es decir, desde dentro contaminan, bloquean todo y hacen que de nosotros salgan cosas malas,
porque de lo que abunda en el corazón habla la boca, entonces salen palabras incorrectas de nuestra boca, crítica, juicio, chisme, groserías, nos contaminan desde dentro y por fuera también, desde fuera a través de otros hacia nosotros también. Esas fuerzas ejercen influencia negativa en contra nuestra, pero porque nosotros le abrimos la puerta, nosotros pusimos esa oposición ahí. Repito, entonces esa oposición es consecuencia de nuestro pecado. Yo solamente pretendo que usted tenga más claridad respecto a lo que le está pasando. Repito, esto no es para cargarlo de culpa, usted que se sienta mal, condenación, qué mal, todo lo ha hecho mal. No, porque tenemos un Dios de gracia que le quiere ayudar y tiene sobreabundante gracia para usted, para sacarlo de esto. Gracias, Señor, pero lo que simplemente quiero es que usted se ubique bien en cuál es su posición, para que usted pueda ir por esa gracia y pueda abrir su corazón y no caiga en engaño, porque el enemigo le engaña para que usted se queje, para que usted le reclame al Señor. Y cuando alguien hace eso, lo único que hace es no recibe gracia, porque está diciéndole a un Dios justo que es injusto. Cuando una persona se queja a Dios, le está diciendo eres injusto. Entonces, ¿cómo va a recibir gracia? Sigo. Entonces, estas fuerzas espirituales que confunden, que le meten esos pensamientos, le hacen creer a usted que usted está bien y que es el Señor el que está mal y que lo bloquean de diferentes maneras, que no lo dejan estudiar la palabra, no le dejan agradar a Dios. Esas son fuerzas espirituales invitadas por usted, invitadas por la persona, por la práctica de ese pecado. Y dice la Escritura que nos serán como azote. Nos serán como azote en nuestra vida. Es decir, eso nos va a causar dolor. Es algo que nos va a causar dolor. El azote es como que a uno le echaran unos latigazos, unas nalgadas, ¿verdad? Duele. Causa dolor. Así es. Entonces, ese pecado, esa práctica de pecado serán como un azote, dice, para nosotros en nuestro caminar. Pero ¿por qué? Repito, insisto, solamente para que tenga bien claro el punto, porque nosotros le abrimos la puerta y los dejamos entrar. Y entraron para robarnos nuestra paz, robarnos nuestra promesa, robarnos todo. Y eso nos ha causado dolor y nos causa dolor. Esas son las consecuencias de nuestros pecados que vivimos ahora y por las cuales no vemos respuesta del Señor, porque se está cumpliendo eso se tiene que dar. Nosotros tenemos que cosechar de lo que hemos sembrado. Entonces, por eso es que el Señor no responde, porque estamos en el tiempo de la cosecha. Y este tiempo de la cosecha, hermano, puede durar tiempo, puede durar mucho tiempo, puede durar años. Sí, puede durar años. Eso es consecuencia de nuestro pecado. ¿Qué va a hacer usted? Pues en la medida que usted se acerque a buscar al Señor, como hemos dicho, acercándose confiadamente, dado que el Señor ha abierto la entrada a su trono, acercándose confiadamente para alcanzar misericordia con un corazón que reconoce sus faltas y le insiste, y le ruega, y le clama, y busca su favor, busca su ayuda con un corazón humillado que reconoce sus faltas. Yo estoy seguro que usted va a alcanzar a un Dios misericordioso. Ese Dios misericordioso le va a reducir los tiempos y le puede reducir ese tiempo de espera y le puede responder a usted más temprano de lo que creemos. Amén. Porque eso es lo bueno. Que si bien es cierto, nosotros estamos cosechando de nuestro pecado, Él es misericordioso y Él ha dispuesto gracia para nosotros. Entonces, Dios nos quiere libertar, sí. Pero es usted el que tiene que comenzar a cambiar y tomar esa decisión de no seguir abriendo puertas a esos espíritus inmundos, no seguir alimentando su carne, no seguir cometiendo esos pecados. No, seguir renunciando, tomando decisiones, es decir, depende de usted. Ahí está a su favor la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Está en su contra esas fuerzas de oposición, están en su contra. Y está en su contra el enemigo y esos espíritus inmundos que usted ha puesto. Pero dependiendo de nuestro corazón, dependiendo de nuestra disposición del corazón, nosotros sí podemos alcanzar esa gracia. Podemos alcanzar esa misericordia del Señor. Pero sigo analizando la oposición de la que hemos estado hablando, que
se presenta ahí para perturbar todo e impedir que podamos alcanzar esa gracia. Hemos dicho que esas consecuencias son entrada a fuerzas, nosotros hemos dado entrada a fuerzas espirituales de maldad y que comienzan a confundir, a perturbar todo y a impedir nuestro avance, a impedir que nosotros podamos agradar al Señor, que podamos hacer lo que el Señor quiere. Además, esa oposición se presenta como tropiezos delante de nosotros que nos impiden hacer lo que queremos. De manera que nosotros, hermano, hermana, estamos poniéndole piedras en el camino a nuestro caminar, con nuestro pecado. Estamos perturbando nuestro camino, estamos impidiendo nuestra visión espiritual, todo eso producto del pecado. No vemos las cosas claras, vemos piedras en el camino, no tenemos fuerza para salir. Todo eso es producto de nuestro pecado, son las consecuencias de nuestro pecado, estamos cosechando de lo que hemos sembrado. Sigo. Los gigantes, en la Escritura habla de gigantes. Gigantes son eso que se presenta en nuestra vida y que vemos muy difícil de vencer. Es una oposición muy grande que vemos muy difícil de vencer. Puede ser un temor, que decimos, no, esto no lo puedo superar porque es algo muy grande. Esa presión social, presión de la gente que tengo que hacer lo que los demás quieren que no puedo dejar de hacerlo. Es algo muy fuerte. Son gigantes que nosotros hemos alimentado a que se construyan en nuestras mentes por nuestro pecado, por habernos estado apartando de Dios, por haber estado contristando al Espíritu Santo. Esa oposición maligna, esas fuerzas espirituales han construido en nuestra mente, porque son fortalezas mentales, son solamente en nuestra mente, producto de nuestro pecado, y nosotros creemos que nos es imposible salir de esa situación, vencer esa situación. Lo hemos creído, eso sucede así. Pero esas fuerzas mentales, esas fortalezas mentales son mentiras del diablo construidas en nosotros porque se lo hemos permitido con el tiempo. Esto es porque ya pasan tiempo, pasan meses, pasan años y seguimos dejando que esta situación continúe. Entonces construye fortalezas mentales que para nosotros son muy reales, imposibles de vencer. Pastor, eso que usted me dice es imposible, esto no lo puedo cambiar. No, esa situación se queda ahí. No se puede cambiar. ¿Qué me está diciendo usted, pastor? Son gigantes imposibles de vencer. Para nosotros son imposibles, pero no para Dios. Repito, ahí está la gracia que se presenta y Él destruye toda fortaleza mental. Él sí puede hacer que usted pueda vencer ese obstáculo que usted cree que no puede. Entonces, toda esta oposición son las fuerzas de las tinieblas obrando en nuestra mente, producto de que le hemos abierto las puertas por mucho tiempo. Pero la gracia del Señor ya fue dada, sobreabundante gracia. Depende de nosotros recibirla para que podamos vencer esa oposición. Ahora sí entramos a la siguiente parte, que es qué tenemos que hacer. Que ya están los elementos puestos. Está el pecado que nos ha separado de Dios. Está Dios que nos quiere ayudar con su gracia maravillosa y abundante. Está la consecuencia de nuestro pecado. Está esas fuerzas espirituales de maldad, esa oposición que nos dice que no vamos a poder. Que es imposible vencer eso, es imposible cambiar eso. Ese temor que está ahí estacionado y no nos deja avanzar, nos paraliza. Todas esas son fuerzas de maldad, oposición enorme, gigantes. ¿Y cómo hacemos entonces para hallar esa gracia, para obtener esa gracia que es la que necesitamos para salir de eso, para que el Señor rompa todo esto y nos haga libres de todo eso? ¿Qué dice el Señor? Depende de nosotros, fíjese, depende de nosotros, de nuestra voluntad, de lo que nosotros decidamos. La gracia del Señor la pone el Señor ahí y dependiendo de nuestra voluntad, fíjese, dependiendo de nuestra voluntad, la vamos a recibir o la vamos a rechazar. O sea, la vamos a tomar o la vamos a dejar. Dependiendo de nuestra voluntad, es decir, usted decide, mi hermano, usted decide. Todos dicen, yo quiero, pues yo quiero. Sí, pero no es solamente decir yo quiero. Vamos a ver ahora, vamos a entrar más en detalle en esto. Pero ya estamos llegando al punto de qué hacer para recibir esa gracia, para vencer esa oposición y usted pueda salir de esta situación. Vamos a entrar entonces a la voluntad del hombre. Vamos a descifrar un poco la voluntad del hombre. La voluntad del hombre, la voluntad de la mujer. Tiene varias partes. Querer. Nuestra voluntad está en lo que nosotros queremos hacer.
decidimos hacer. Cuando alguien está tomando una decisión de algo, en hacer algo, está ejerciendo su voluntad. Entonces la voluntad es querer hacer algo, decidir hacerlo, negarse a todo lo que se oponga a eso, negarse a todo lo contrario, porque ya usted está determinando a hacer eso. Esa es su voluntad. Determina a hacer eso y mueve las piezas, quita los tropiezos para hacer eso que usted o que alguien está decidiendo en su voluntad. Le quiero dar un ejemplo. Supongamos que a usted le regalan un pasaje para irse a las islas del Caribe. Una semana. Pero tiene que ser dentro de 15 días, tiene que ejecutarse ese pasaje gratis, todo pagado. Yo estoy seguro, hermano, hermana, que usted va a mover de todo para estar en ese viaje en las islas más preciosas, donde están las mejores playas, ahí, todo pagado, gratuito. Yo estoy seguro que usted va a decidir en su voluntad mover todo para estar ahí, usted y su familia, porque es para usted y es para su familia. ¿Sí o no? Pues sí, estoy seguro. ¿Qué va a hacer entonces? Primero, ¿va a querer hacerlo? Sí. Segundo, decidir. Hemos dicho, los puntos cuáles son: querer, decidir, negarse a todo lo que se oponga a eso, sí. Negarse a todo la oposición, fíjese, sí. Y va a decidir determinarse a seguir adelante a pesar de cualquier oposición que venga, a pesar de que haya más trabajo. Pues ¿usted qué va a hacer? Bueno, voy a gestionar para que alguien más se encargue de ese trabajo. A pesar de que haya más cosas que hacer, bueno, voy a ver cómo le encargo, le paso esta tarea a un amigo, una amiga que se encargue de esto, que me cuide a las mascotas o las ponga en tal lugar para que las cuide. Es decir, usted va a mover todo para superar cualquier oposición que haya. Estoy seguro que lo haría. ¿Sí o no? Sí lo haría. ¿Por qué? Porque le interesa eso, quiere hacerlo, su voluntad es estar allá con su familia y va a mover de todo para estar ahí y va a eliminar toda oposición o va a encargarse de que nada le impida estar ahí. Eso es ejercer su voluntad para hacer lo que usted quiere. Muy bien. Así mismo quiere el Señor que haga esto, pero en este caso, para dejar de pecar, que es tan valioso, más importante y más valioso que ese viaje al Caribe todo pagado. Pues mucho más valioso, porque esto es libertad para usted. ¿Qué quiere el Señor? Entonces lo mismo, fíjese, lo mismo. Vamos a ver, quiere que usted decida, quiere que usted se niegue a todo lo que se opone. Es decir, ¿qué se opone? Usted mismo. O sea, estamos viendo este ejemplo que he citado, pero ahora para el caso de nuestra voluntad para rechazar todo pecado, de querer hacerlo, querer hacer eso, querer separarse de todo pecado, decidir separarse de todo pecado, negarse a uno mismo, porque somos nosotros los que queremos pecar. Negarse, hemos dicho, toda oposición, pero en este caso la oposición es usted. Negarse a hacer lo que su carne quiere, es negarse a todo lo que se oponga. En el caso del viaje era negarse a todos los factores que impedían. Pues que eso sí lo haría muy bien, seguro. Pues acá también lo tiene que hacer. Negarse a hacer lo que su carne quiere. Determinarse a no ceder ante la oposición que haya. Es decir, va a haber oposición. Va a haber oposición. Se va a comenzar a sentir mal su cuerpo, se va a comenzar a venir muchas influencias, pero usted tiene que estar determinado. Así como cuando se quería ir de viaje al Caribe y se determinó y quitó toda oposición y superó toda oposición, pues acá también. Tiene que estar determinado a no ceder ante la oposición que se va a presentar. Y de seguir adelante. Y de perseverar eso. Determinado a hacer eso, a alcanzar esa gracia, determinado a buscar a la ayuda del Señor, a tomar eso que el Señor ya ha puesto para mí, esa gracia abundante que yo necesito. Eso es la voluntad nuestra. La voluntad nuestra se compone de todo eso. No es solamente decir, sí, yo voy a hacerlo. No. Implica querer, decidir, quitar las piedras del tropiezo, negarse a la oposición, superar, vencer la oposición que se va a presentar. Hemos dicho que esa oposición va a haber esa oposición, de todas maneras que va a haber oposición. Cuando usted quiera acercarse al Señor, quiera disponer su corazón para recibir esa gracia, pero por supuesto que va a haber oposición si usted la estaba alimentando ahí. Son esas fuerzas espirituales de maldad, hemos dicho,
que están ahí y que están en contra de usted para que usted no salga de ellos. Usted no se separe de ellos que lo tienen esclavizado. Solo hemos explicado en mensajes anteriores que esclavizan, estas fuerzas espirituales se esclavizan y ellos han determinado que usted no se les va a escapar. Hay oposición y por supuesto que la va a haber, porque hay creyentes que dicen algo así como que ni bien se presenta una oposición, dicen, bueno, es que no pude hacer lo que quería para el Señor, es que se presentó esto. No, es que siempre se va a presentar eso, porque usted ha estado alimentando esas fuerzas espirituales. Usted lo que tiene que decir es, aunque se presente la oposición que se presente, yo lo voy a hacer. Eso es ejercer su voluntad. La voluntad del Señor no es, yo quiero hacer esto, pero si se presenta una oposición ya no lo voy a poder hacer. Entonces no, eso no le sirve al Señor. Eso es como la persona de doble ánimo, que un día dice sí y el otro día dice no. La palabra de Dios dice que el de doble ánimo no espere recibir nada del Señor. Para el Señor es muy importante que su sí sea sí. Es decir, que si usted dice que sí, yo voy por eso, y yo quiero hacer eso, y yo decido hacer eso, que se mantenga en ese sí, a pesar de toda la oposición que haya. Usted tiene que sacar la oposición, mover aquí, para allá, pero el asunto es que lo que usted dijo que iba a hacer, lo haga. Y no estamos hablando de obedecer, estamos hablando de disponerse, simplemente, repito, negarse a uno mismo, quitar los tropiezos, no ceder ante la oposición que se va a presentar. No, es solamente eso, es disposición, es ejercicio de su voluntad en cuanto a decidir ir en esa dirección, decidir ir, no estamos hablando de obedecer. Disposición del corazón, ejercicio de su voluntad. Eso es lo único que el Señor está mirando, su corazón. El Señor no le está pidiendo en este momento obedecer porque sabe que no podemos, sabe que estamos prisioneros y no podemos librarnos del pecado. ¿Cómo le va a pedir eso el Señor? No, por eso es que vino Jesús, para librarnos a nosotros, que somos pecadores, de esa situación, de esa esclavitud al pecado. Pero sí nos pide disponer nuestro corazón en cuanto al pecado, de luchar contra todo pecado de esta manera. Que usted quiere, usted decide, usted se niega a sí mismo, se niega a hacer lo que su carne quiere, se determina a no ceder ante la oposición que le va a decir, sigue como estás, no va a funcionar eso que dice el pastor, no lo vas a lograr, y que le hacen que le moleste hasta el cuerpo, va a tener pesadillas, no lo va a dejar dormir, va a tener cansancio, va a tener todo tipo de presiones, todo tipo de oposición va a haber, porque son fuerzas espirituales de maldad. Pero si el Señor ve que usted está determinado y ha decidido en su voluntad y es sí, lo voy a hacer, y su sí es sí, el Señor le va a conceder gracia. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Entonces, una persona no se puede dejar vencer por la oposición, porque significa para eso un no. Para el Señor eso significa que su voluntad es quedarse como está. ¿Se da cuenta? Si usted en algo de esto flaquea, para el Señor es decir, Señor, déjame como estoy. Y el Señor sabe qué hace, lo deja como está, porque la gracia está dispuesta para su ayuda, pero usted decide si la toma o la deja. Entonces usted dice, no puedo, pues no puedo porque la oposición pues no me deja. Entonces usted se queda como está. No recibe esa gracia. Depende de usted. Pero el Señor le quiere ayudar a vencer esa oposición. Le estamos diciendo, le quiere ver porque hay gracia para eso. Pero está en usted su determinación, su voluntad. El Señor mira su voluntad. ¿Qué quiere usted hacer? Le dice el Señor. El Señor le dice a usted, acá tengo este regalo. Hijo mío, hija mía, ¿qué quieres? ¿Lo tomas o lo dejas? Sí, yo lo quiero. Entonces, que tu sí sea sí. Y decides. Y eso significa que vas a superar toda oposición. Se va a presentar oposición, pero tú vas a seguir adelante, vas a perseverar, vas a estar determinado para recibir este regalo. ¿Se dan cuenta? Eso no es obediencia, eso es disposición del corazón, eso es ejercicio de su voluntad, eso es tener un corazón dispuesto para decirle sí, Señor, amén, yo rechazaré. Esos pecados no más, Señor, pero ayúdame, dame esa gracia que necesito para vencer esto y el otro. Ese temor que me ha estado persiguiendo, Señor. Sí, yo quiero, yo decido, yo voy a hacer lo que tú me dices. Amén, eso es lo único que el Señor le está pidiendo. No le está pidiendo que venza el temor, por supuesto que no lo puede usted vencer, pero está dispuesto usted a ser determinado en no volver a caer en eso,
en rechazar todo ese temor, en no simplemente ceder ante la presión. No ceda. Simplemente decir, no, o sea, hasta el final me voy a resistir, pero ayúdame. Eso es lo que quiere el Señor. No que se deje vencer por la oposición. El que se deja vencer por la oposición y dice, no puedo, lamentablemente su voluntad es esa. Se queda usted, no puede, no sigue adelante. Entonces no recibe gracia. Porque su sí se convirtió en no. Dijo sí al comienzo, pero después dijo no. Y fíjese, y en esto el Señor quiere, yo no sé si espero estar siendo claro, en esto que es muy importante. Estamos hablando de cómo el Señor ha dispuesto gracia para nosotros, pero lo único que quiere el Señor es que determinemos, decidamos, sí Señor, yo voy a hacer, decido en mi voluntad hacer lo que tú quieres que haga, decido en mi voluntad hacer eso, rechazar esto, rechazar el otro que me esté pidiendo el Señor y perseverar en eso. Ojo, acá viene lo siguiente, que es perseverar en eso. Eso no es cuestión de un día, eso no es cuestión de una semana. Se mantiene usted en eso, se mantiene y persevera, y persevera, y busca la ayuda del Señor. Señor, ayúdame, ya pasó una semana y lo logré. Otra semana más, Señor, ayúdame todos los días, Señor. Rechazo eso, rechazo el otro. Y lucha, y viene la oposición, viene la presión. Usted ahí, no, Señor. No hay ni para comer, Señor, pero no, yo igual te creo a ti, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar. Lo que sea que haya, usted le sigue perseverando y sigue confiando en el Señor y sigue aferrándose a Él, a su palabra. Sigue clamándolo, sigue buscando, porque usted ya decidió no caer en eso otra vez, no caer ante la presión, no caer ante el temor. A esto le llamamos disposición del corazón. Esto es la definición de disposición del corazón para hacer la voluntad del Señor, haciendo usted ejercicio de su voluntad. Es decir, en el ejercicio de su voluntad usted decide hacer lo que el Señor le está pidiendo, así de esta manera. No es obedecer, repito, sino es disponer su corazón para rechazar todo lo que el Señor quiera que rechace, para hacer todo lo que el Señor quiera que haga, en el ejercicio de mi voluntad. Yo libre, en mi voluntad libre. Eso es lo que yo quiero, Señor, y eso es lo que yo hago, eso es lo que yo decido, Señor, y me mantengo en eso. La gracia se recibe según lo que usted decida. Si usted se mantiene en esta posición, usted recibe esa gracia, el Señor le da esa. Si usted persevera, usted va a recibir esa gracia. Usted tiene que perseverar y tiene que seguir insistiendo en el Señor, insistiendo, y a su debido tiempo usted va a recibir la gracia del Señor. Porque Él está mirando a su corazón y está viendo que su sí sea sí. ¿Por qué? Porque muchas veces su sí ha sido no. Muchas veces. El Señor tocó la puerta muchas veces seguramente de usted, porque estoy dirigiéndome a los casos más complicados, que no se arrepintieron, sino que insistieron en su pecado. Entonces el asunto, hemos dicho que las fuerzas espirituales de maldad generan más consecuencias, más oposición, entonces todo se complica. Entonces muchas veces usted le dijo sí al Señor y se convirtió en un no. Muchas veces le falló. Entonces ahora el Señor está viendo si esta vez su corazón se dispone para seguir en el sí, para mantenerse en su determinación. Y el Señor a su tiempo le va a dar la victoria, hermano, le va a dar la victoria. Porque ha visto que su corazón sí está dispuesto esta vez. Y el Señor le da gracia para que usted pueda vencer eso. Y le da libertad en esa área, le da libertad en esa área. Y donde antes había temor, ya no lo hay. Y donde antes había esa falta de misericordia, ese resentimiento, pues ya no lo hay. Lo sacó el Señor. ¡Qué maravilla! El Señor es el que con su gracia poderosa echa fuera todas esas fuerzas espirituales de maldad, porque Él es todopoderoso. El poder del Señor está pues muy por encima de cualquier fuerza espiritual de maldad. Pero el Señor ya dispuso esa gracia para usted. Está viendo su corazón para ver si usted tiene ese corazón dispuesto para recibirlo. Este es un regalo, hermana, este es un regalo. La gracia es un regalo, se da. Usted no tiene que obedecer para recibirla, simplemente tiene que tener el corazón dispuesto para recibirla y que hacer que baje hacia usted eso, para que usted la pueda agarrar y hacerla suya. Pero ese corazón que tenía pecado y tiene pecado, fíjese, tiene pecado, lo único que le pide el Señor, no le pide que deje de pecar porque no puede, usted no puede, no podemos. ¿Qué nos pide el Señor? Hemos dicho, esa voluntad nuestra.
para decidir ya no seguir pecando. Es nuestra voluntad de apartarnos de ese pecado, rechazar todo pecado. No que lo podamos nosotros, sino al ver el Señor esa voluntad nuestra, el ejercicio de nuestra voluntad con todos los puntos que hemos señalado, de resistir toda oposición y seguir adelante. Señor, no, yo no puedo salir de acá, te necesito, Señor, no puedo seguir como estoy. No puedo seguir, ya no puedo seguir como estoy, que no doy, sigo cayendo en pecado. No, Señor, me mantengo en esto, te necesito. Y usted determinado a hacer eso, a rechazar todo pecado, a renunciar a todas esas áreas de pecado, ahí el Señor le da gracia a usted y le hace libre de esas áreas, y ahí usted puede vencerlas, vencer ese pecado que antes no podía vencer. Es un regalo, o usted lo recibe o usted lo deja pasar y sigue como está. En resumen, una persona que está en esta posición de práctica de pecado tiene que reconocer que está en esa posición, tiene que reconocer que por sus decisiones ha estado pecando. Estoy como haciendo un resumen corto de muchas cosas que hemos hablado. Tiene que reconocer que lo que está pasando a usted es por las consecuencias de su pecado. Reconoce que ha estado fallando al Señor y no culpa a Dios por ello, no culpa a Dios, no señala a Dios, ni se queja de Dios, ni siquiera culpa al diablo, fíjese, no, reconoce que es por las consecuencias de su pecado, porque tenemos que estar enfocados en eso. Y sabe que está cosechando de lo que sembró, que se está cumpliendo la palabra de Dios, esa promesa, esa es una promesa, pero que también quiere salir. Señor, yo quiero salir de esto, yo quiero salir. Eso, quiero. Comenzamos por el quiero. Y hemos dicho que en el ejercicio de nuestra voluntad, el Señor quiere que ese quiero se convierta en decido y en determinación de nuestra voluntad para seguir adelante. Y que no sea solamente un sí o un quiero de la boca para afuera. Y que creo que ahí estamos fallando la mayoría. Ante la oposición del diablo, ante las presiones de las fuerzas espirituales de maldad que le dicen a usted, no va a poder, no va a resultar, no tiene caso que lo intentes, que tú no puedes, que no te van a dejar que lo hagas, no vas a poder salir de esa situación, va a fracasar, todo va a salir mal. Ataques del diablo, Señor lo reprenda, pero usted, determinado, cree en un poder mayor, porque mayor es el que está dentro de nosotros que el que está afuera, dice la Escritura. El Señor está con nosotros y Él es el Todopoderoso. Entonces usted crea en Él, crea en su gracia y decida enfrentar toda oposición, dispone su corazón, porque realmente usted quiere salir y convierte ese quiero en decido y en determinación de usted, para así le duela todo el cuerpo, así se enferme, así se levante un gigante contra usted, usted decide seguir adelante, creyéndole al Señor, perseverando en el Señor, manteniéndose en su decisión, y así el Señor, esa gracia que dispuso para usted, usted la va a poder recibir, porque usted dispuso su corazón y usted perseveró, y clamó, y buscó al Señor, y siguió y ayunó y siguió en la búsqueda y buscó estar tiempos de oración a solas y separó tiempo para Él y decidió rechazar todo ese pecado una y otra vez y se mantuvo ahí en esa búsqueda, y el Señor le responde, hermano, a su perseverancia, a su determinación, a su decisión, a su voluntad, y el Señor lo hará, hermano, lo hará. Amén. La gracia ya está dada, entonces depende de usted recibirla. Depende de su voluntad. Lo que usted quiera, eso va a hacer. Lo que usted quiera, eso va a suceder. El Señor respeta su voluntad. Lo que usted decida, eso será. Depende de usted. El Señor ya dispuso gracia, sobreabundante gracia para usted, para sacarlo de esta condición de pecado, para sacarlo de estas trampas del pecado, para sacarlo de este hoyo en que se ha metido usted por el pecado y que lo envuelve a usted, para romper toda fuerza espiritual de maldad. El Espíritu Santo vino para eso, pero depende de usted. Él no lo hace solo por su cuenta, depende de usted. La pregunta es, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? Usted va a decidir
hacer esto, usted va a determinarse a luchar contra esa oposición que se va a presentar, ya mismo se va a presentar. Aquí estamos nosotros para ayudarle, porque sí, tal vez necesite ayuda, pero porque sabemos que esa oposición se va a presentar, no se deje engañar, va a presentarse. ¿Está usted decidiendo hacer eso? ¿Cuál es su voluntad respecto a esto? Medite en esto, esto merece un tiempo de meditación, pero no se tarde, no se demore más de 2 días, porque el enemigo le roba este mensaje también. Amén. Esta serie, hermano, estos temas que estamos tratando es para abrirle los ojos a los creyentes, para que no estén culpando a Dios y esperando la respuesta del Señor, creyendo que están bien con lo que están haciendo. No, yo ya oré, ya he estado clamando 2, 3 días, he orado ya, no sé, 1 semana, y bueno, estoy esperando que me responda el Señor. No, hermano, ya no se equivoque. El responsable es usted, no el Señor. No le pase la responsabilidad al Señor, es usted. Usted tiene que perseverar, yendo allí al trono de gracia para alcanzar misericordia hasta que el Rey de Reyes le responda. Pero con un corazón humilde, con un corazón humillado, contrito, vaya allí al trono de gracia, reconociendo su falta, determinado a rechazar todo eso que le apartó del Señor, a rechazar todo ese pecado que le separó del Señor. Amén. No culpe a Dios por las consecuencias suyas, por la consecuencia del pecado de usted. Si esa vida de dolor, de sufrimiento no cesa, persevere usted, que hay ayuda para usted. El Señor le quiere ayudar, pero usted decide. Enfóquese en lo que usted tiene que hacer para que usted pueda alcanzar esa misericordia del Señor. Amén. Finalmente le quiero dar un ejemplo de un caso de ayuno, porque es bueno dar ejemplos para que esto sea un poquito más claro. El ayuno, ¿qué es? ¿Qué es el ayuno? El ayuno es muy poderoso. El ayuno es disponer su corazón. Fíjese en los términos que hemos estado usando ahora. El ayuno es disponer su corazón. ¿Para qué? Para negarse a sí mismo, para someter la carne, para hacer lo que le agrada a Dios. Entonces el ayuno es un ejercicio de sometimiento de la carne, es negarse a sí mismo. Me niego a hacer lo que yo quiero hacer, me niego a pecar, me niego a agradar a mi carne, me niego, no lo voy a hacer, no voy a comer eso, no voy a ver eso, y así, ese es el ayuno. Y usted lo hace el ayuno por 1 semana, por buen tiempo. ¿Para qué? Porque este es un ejemplo de lo que una persona haría para buscar alcanzar esa gracia, es decir, en las decisiones que nosotros tomamos. El ayuno es muy importante. Entonces quiero seguir. El ayuno entonces es una decisión de ejercicio de sometimiento, ¿verdad? Y va a haber oposición. Sí, va a haber oposición. ¿Por qué? Porque va a haber las fuerzas espirituales de maldad que van a hacer que su cuerpo pues le duela aquí, le duela allá, sienta un malestar aquí, un malestar allá, venga el cansancio, el sueño. Es decir, las fuerzas espirituales de maldad se van a presentar, le van a presentar oposición para arruinar su ayuno. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Según lo que hemos dicho, usted tiene que perseverar y tiene que haberse determinado para continuar en ese ayuno. El enemigo le ejerce oposición, pero usted ya sabía, se preparó y va a decir, va a orar, le pide ayuda al Señor, ayúdame Señor, a pasar este ayuno, Señor. Yo ya decidí hacer este ayuno porque yo he decidido, Señor, rechazar todo mi pecado y estoy buscando tu ayuda, Señor. Estoy ayunando porque te estoy buscando a ti, estoy ayunando porque te necesito. Entonces un creyente decide ayunar y se levanta la oposición. Y viene el malestar físico, el cansancio, el hambre insoportable. Nunca ha tenido tanta hambre, pues hoy día se le presenta el hambre porque es así. No puede, pero sí puede en la medida que usted cumpla su voluntad. Usted se había determinado a hacer el ayuno, pues cúmplalo en ejercicio de su voluntad, que su sí sea sí. Entonces, ¿por qué le estoy hablando del ayuno? ¿Por qué? Porque hemos estado hablando, en este ejemplo que le estoy dando, le estoy mostrando que cuando uno quiere hacer la voluntad del Señor, se va a presentar oposición. Y el ayuno es algo muy importante para comenzar a salir de esa posición de pecado. ¿Por qué? Porque usted de lo que se trata es de que alcance gracia del Señor, esa gracia que ya dispuso para usted. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Usted tiene que ir en busca de esa gracia. Entonces, usted
dispone su corazón para hacer la voluntad del Señor. Y el ayuno es una buena forma de comenzar, porque usted está separando tiempo para rechazar todo placer de la carne, rechazar toda voluntad personal, negarse a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Entonces es una buena forma de comenzar diciéndole al Señor, Señor, comienzo este ayuno y a partir de ahora voy a seguir en adelante de distintas formas, pero yo necesito tu ayuda porque yo ya decidí apartarme de esos pecados. Decidí que ya no quiero volver a esa práctica de donde te he estado fallando una y otra vez. Ya decidí, Señor, esta es mi voluntad y comienzo con un ayuno. ¿Se da cuenta? El ayuno es buena forma de comenzar, entonces comience usted así, un ayuno no de un día, pues por lo menos de una semana. Por lo menos hasta las 6 de la tarde, por lo menos. Si puede hacer lo demás, mejor. Pero es un ayuno donde usted le demuestra al Señor su voluntad, lo que hemos estado hablando, que usted ya decidió. Y se va para adelante. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor le ayude y esa gracia la pueda recibir usted. Esa ayuda que ya dispuso el Señor la pueda recibir usted. El Señor ya dispuso ayuda. Depende de usted. Entonces usted estaría disponiendo su corazón para que esa gracia venga a usted. Y comienza allí su ayuno y sigue después del ayuno y sigue, persevera en el ayuno, como hemos dicho, persevera porque la oposición se le va a presentar, termina el ayuno y sigue buscando al Señor, entra en un tiempo de clamor, entra en un tiempo después del clamor, un tiempo de oración, después de la oración, un tiempo de lectura de la palabra. Va a haber oposición, pero de todas maneras que va a haber oposición, ya lo hemos dicho, ya. El Señor va a mirar su corazón, va a estar mirando su corazón y va a ver, ¿qué va a hacer con esa oposición? A ver, ¿se va a mantener mi hijo, mi hija? ¿Se va a mantener en esa posición? Él me ha dicho que va a seguir adelante, que lo va a seguir. Hermano, hermana, depende de usted, porque el Señor está con usted, ya dispuso gracia y le quiere ayudar. Le va a estar mirando. Espero que se haya entendido este mensaje. El Señor nos ha hablado aquí, sin duda, le quiere ayudar, le ama, ha dispuesto gracia para usted, depende de nosotros. Grande y bueno es el Señor, maravilloso. Él siempre nos da una serie de formas de ayudarnos. Así es el Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Yo bendigo a las personas que están aquí, Señor. Yo estoy seguro que muchos están en este caso, muchos tienen luchas con el pecado, muchos no pueden vencer al pecado. El pecado hemos estado minimizando realmente al pecado, hemos estado menospreciando. No le hemos dado importancia, hemos restado importancia al pecado, pero son terribles las consecuencias de pecar y la estamos viendo ahora. La está viendo tal vez usted en su vida, en ese dolor que está atravesando, esa respuesta que no llega. Pero aquí está el Señor, bueno, maravilloso, amoroso, que le ama y envió ayuda para nosotros y Él está acá y nos quiere ayudar. Pero el pecado nos separa de Él, hemos dicho. Depende ahora de nosotros. Él está mirando nuestros corazones, la disposición de nuestro corazón es lo único que está mirando el Señor ahora. Para que esa gracia llegue a nuestros corazones y pueda darnos libertad, Él, de esos pecados. Darnos libertad de esas áreas que nosotros no podemos vencer. No se rinda, hermano, hermanas, no se rinda, persevere en esto, decida. ¿Qué quiere usted? Determínese usted, niéguese a usted mismo, rechace toda oposición, determínese a superar y a vencer toda oposición y la gracia del Señor le va a acompañar y le va a ayudar. Pídale ayuda al Señor todo el tiempo, Él es bueno, Él está con usted. Gracias Señor, gracias Padre. Dígale usted gracias Señor, dígale usted perdóname Señor, perdóname por haber despreciado tantas oportunidades que me has dado. Pídale perdón. Espíritu Santo, yo te pido que toques a estas personas que están ahí. Señor, te pido, Señor, que derrames tu amor en ellos. Visítalos, Padre Santo. Muéstrales que tú estás con ellos, Señor. A pesar de que lo hemos leído en la palabra, Señor, ahí está, es tu amor. Muéstrales, Señor. Toca sus corazones, Padre. Tal vez ellos han creído muchas mentiras del enemigo que les dice tantas cosas en contra tuya. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Haz algo más por ellos. Hermano, hermana, disponga su corazón usted para el Señor, para que su voluntad sea hacer la voluntad de Él, para hacer lo que hemos dicho en este mensaje. Y usted no le deje pasar más tiempo a esto y tome decisiones. Gracias, Señor, gracias. Yo lo bendigo a usted, en el nombre de Jesús lo bendigo a usted, a su familia, y el Señor lo quiere sacar a usted de cualquier estancamiento en el que se encuentre. Señor, yo te pido que quites todo error, toda confusión, toda mentira,
todo lo que se oponga a que este mensaje pueda ser recibido, porque aquí estás tú, Señor, tu amor, tu misericordia y tu gracia para los pecadores, Señor. Porque tú amas al pecador, Señor, amas al pecador, pero aborreces el pecado. Gracias por tu gracia maravillosa, Señor, que está aquí para ayudarnos, para sacarnos de esta situación de dolor, este dolor que no cesa. Años, Señor, en dolor, años en sufrimiento, Padre. Y tú ya dispusiste gracia para nosotros, Señor. Este mensaje sea luz para estas personas, para que puedan salir de esa situación de estancamiento, de esta sequedad de tantos años. Gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Señor. Vuelva a escuchar ese mensaje, hermano, hermana, vuelva a escuchar para que llegue a usted este mensaje y usted pueda tomar decisiones. El Señor quiere que su sí sea así, sí por Él. Gracias, Señor. Necesitamos tu paz, Señor. Necesitamos tu paz en este tiempo, Padre. Sabemos que se va a presentar oposición para robar todo esto. Señor, ayúdanos, Señor. Echa fuera esas obras inmundas que van a tratar de llevar a error. En el nombre de Jesús, echa fuera esas confusiones, esas tinieblas, Padre. Permite que este mensaje llegue y lo puedan recordar y puedan tomar acciones sobre ellos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestra seguridad, Señor. Tú eres Rey. Tú nunca fallas. Tú eres justo, Padre. Gracias. Y lo mejor de todo es que eres misericordioso, Señor. Es aquí el Rey de misericordia, está aquí, hermano. Acérquese pues confiadamente usted al trono de gracia para alcanzar misericordia, dice el Señor. Y solamente tiene que llevar un corazón humillado que reconoce sus faltas y no culpa a nadie, sino reconoce sus faltas. Nada más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Hasta aquí este mensaje, hermano, hermana. Dios le bendiga. Dios le guarde. La gracia del Señor y su misericordia estén con usted. En el nombre de Jesús yo también lo bendigo. En el nombre de Jesús lo bendigo a usted y a su familia. Los bendigo. A usted y a su familia lo bendigo en estas decisiones que está tomando por rechazar todo pecado, por reconciliarse con el Señor. Bendigo. Toda persona que se encuentra delicada de salud, en el nombre de Jesús yo la bendigo y envío palabra de sanidad para usted. Reciba usted sanidad en su cuerpo en el nombre de Jesús. Yo echo fuera todo espíritu de enfermedad en su cuerpo en el nombre de Jesús. Echo fuera toda enfermedad, toda obra inmunda en su cuerpo en el nombre de Jesús. Reciba usted sanidad. Gracias, Dios Todopoderoso. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Sanador, libertador, redentor. Amén y amén. Hasta aquí este mensaje, hermano, hermano. Nos vemos en la siguiente reunión. Amén.